Bueno, ahí estamos de vuelta. Ah, profe, yo me equivoqué porque claro, dice Mónica López, ahora lo encontré el texto. Claro, y yo cité a Francisco Rubén Capdevila, porque pensé que él era el que hablaba sobre las herramientas a planificar en la escuela. Claro, por eso. Ella puede ser que haga referencias a otros autores, pero digamos, la autora es ella. Bueno, entonces lo cambio después. Sí. Bueno, no sé, ¿quién era la que me estaba preguntando recién? Perdón, ¿está de Yo, vuelta? profe, Jessica. Jessica, Sí, ahí ya está. Lo que te estaba diciendo entonces es focalizar las ideas principales y viste que había que sacar ideas principales y bueno, empezá por presentar esto. ¿Cómo lo pensaste? A ver, bueno, en el segundo cuadro. Bueno, este cuadro va a plantear que el contenido es una construcción social y temporal, de qué manera se construye el contenido, qué campos intervienen en este contenido, y a su vez, qué conceptos de cultura han Pero no interferido. los nombro, o sea, explico así. Claro, si Sin querés nombrar cada mencionar, cosa. podés mencionar, pero muy ahí puntual. O sea, tal campo si querés, o algunas cosas mencionás y otras no. Bueno, listo, profe. Yo porque iba a hacer eso, iba a mencionar cada cosa, como hice el cuadro, digamos, lo iba a hacer. No. Bueno, mejor así, entonces lo hago más amplio. Claro, sí, es un párrafo de presentación, ¿sí? O de introducción al esquema. Es si yo le quiero contar a alguien de qué trata mi esquema. No le cuento el esquema ya lo estoy viendo, bueno, pero le explico cómo lo pensé, o de qué voy a hablar en ese esquema. Es más que nada para que hagan el ejercicio, porque algunos eligieron un esquema y de vuelta les voy a hacer esquema, y nunca escribieron, entonces es para que hagan el ejercicio de escribir, y vieron que cuesta escribir, bueno, de ponerse a articular las palabras para que me quede un párrafo explicando algo, ¿sí? Es para eso el ejercicio. Sí, ¿quién habló? Sí. Sí, profe, yo ya hice 2 cuadros, el de currículum y el de contenido, pero lo hice con flechas y por ahí en algún concepto le puse 4 puntos, que como que no es que le escribí en cada cuadro, porque es un esquema conceptual, no es que hay que escribir mucho. Exacto, sí, pocas palabras. O sea, yo básicamente también hice lo mismo, pero no sé si estará bien porque me parece que lo abrevié demasiado. Yo puse, no sé, por ejemplo, puse contenido, flecha, contenido que debe ser enseñado, flecha, enseña puntos conceptuales, ponele, flecha, qué voy a enseñar para lograr el objetivo, así como que hice así, todo abreviado. Me parece que voy a tener que escribir más. Fíjate, o sea, no, acuérdense de ponerle conectores, cuando vos ponés flechas, pongan algún conectorcito, perdón, un conector es una palabra que conecta contenido con otra cosa, entonces así uno puede leer el esquema y entiende lo que se está planteando. Pero lo importante es que queden, chicos y chicas, los conceptos principales de lo que estuvimos trabajando. Ustedes vieron que hicimos como foco en las clases de Zoom, hicimos foco en la clase teórica, hicimos foco como en algunos, o sea, eso no puede faltar en lo que hicimos foco. ¿Sí Yo sí? por ahí, profe, me guío también en las actividades que usted, además del las preguntas. texto que manda, las preguntas, y me guío de que usted como que no hace como un cuadrito, entonces yo también me guío por ese lado, porque también hablamos con una compañera y también como que todo, o sea, del texto y de lo que usted manda. Y sí, la clase que yo mando es justamente para aclarar, explicar, ampliar, ayudarlos como a enfocar el texto. Sí. A mí personalmente me ayuda muchísimo eso. Bueno, me alegro. Profe, una pregunta. Sí. En el tema del esquema, yo estoy hablando de los conectores. Si yo
tengo como un párrafo en un cuadradito explicando, qué sé yo, las funciones del currículum. Y a la vez lo quiero conectar con otro cuadradito como para que no se me haga tan extenso. ¿Le puedo poner en la línea más o menos tipo una palabra para hacer la conexión? Sí, lo único que no me quedó en claro bien a qué te referís, pero no párrafo, o sea, cuando ya hablas párrafo no sería lo ideal. O sea, a lo sumo una pequeña oración, si querés decir algo. Sí. Yo quería hacer una pregunta. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, una palabrita podés poner para unir cuestiones, pero cuando vos vayas ahí voy a Ilene. No, cuando claro, vos vas a plantear un concepto, a lo sumo, un par de palabras, o sea, una oración, no un párrafo o No. Cuando vos tenés un cuadrado que vos le estás explicando, por ejemplo, la función del currículum, y para que ese cuadrado no se te haga tan extenso, lo querés unir, esto de conectar con otro párrafo. En la flecha, ¿yo puedo poner más o menos a lo que quiero apuntar, pero con una palabra corta? Sí, no, por eso, vuelvo a decirte, sí, podés poner una palabra corta, no hay problema. A mí lo que me hace ruido es que no te alcance en un cuadrito para decir lo que tengas que decir. Porque quizás lo que te querés decir lo podés decir con conceptos. O sea, vos decís, Sí. póngale currículum, bueno, tipos de Profe. currículum. Después abajo, o podés, ponés tipos de currículum. ¿Cómo? Currículum como contenido, currículum como planificación, currículum como realidad interactiva. Entonces, no me queda todo en un párrafo, lo estoy subdividiendo en otros conceptos que a su vez se van a seguir ramificando. Está bien. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno. Profe, perdón. Hoy lo vamos a tener toda la tarde así, pero por ejemplo, recién cuando dijo tipos de currículum, porque yo, por ejemplo, hice currículum, hice concepciones y de ahí saqué contenido, planificación educativa, o tengo que poner tipo. No. Está bien. Está bien, el texto habla de concepciones. Listo. Sí, el ejemplo capaz que no fue tan afortunado, pero yo quería hacer hincapié en esto, en que se subdivide, se divide y se va relacionando con Bueno, yo, ponele en mi caso también, puse el currículum y después saqué la flechita y puse currículum como presentación de cultura, currículum como presentación de acción, currículum como acción de práctica. Sí, está perfecto. Y digamos, en cada cuadrito puse poner, como había dicho, ponerle currículum como contenido, flechita, contenido para la enseñanza. Contenidos esenciales, estructurado, organizado, contenido único. Bien, acordate cómo hacer hincapié. Por ejemplo, si vas a hablar de currículum como contenido, bueno, hincapié, contenidos, objetivos, taxonomía, ¿sí? Entonces, palabritas. Hace que esta concepción, curricular, hace hincapié en estas cuestiones. La otra hace hincapié en estas otras. Bueno, igual, profe, le vamos a mandar temprano, así nos va a corregir. Podemos entregar. Sí, tienen la instancia de recuperatorio, tranqui. Así que, por eso, manden, y igual no se apuren, háganlo bien, así si lo podemos sacar en la primera, mejor. Pero si no, hay otra instancia, porque acuérdense que, y mal llamado recuperatorio, pero es la fecha oficial que da el instituto, pero por eso yo les mando ¿Profe? porque la idea es que es un proceso, ¿sí? Sí. Otra pregunta. Si yo le hago todo, de nuevo el primer parcial, todo con las recomendaciones que me hizo y todo, y se lo entrego antes del recuperatorio y, por ejemplo, lo apruebo, ¿al recuperatorio tengo que asistir sí o sí? Ese es tu recuperatorio, lo aprobaste.
Sí, pero si yo se lo envío antes del 10 de noviembre. Esa es una decisión tuya. Yo se los abro antes para que les quede abierto, pero digamos, en la fecha te va a cerrar el 10. Ah, listo. La instancia de recuperatorio, digamos, para este tipo de trabajo yo se los dejo abierto. Vence el 10. Si vos lo entregás el 10, bienvenido. Lo entregás el 8, bienvenido. Lo entregás mañana, bienvenido. Yo igual lo voy a corregir más llegando a noviembre, así que... Yo tengo una que tengo que hacer pregunta. las mesas de examen. Sí. Con el anterior parcial intenté hacer el esquema y se me complicó a la hora de guardar para enviar. Después tuve que recorrer al Power. Sí. En este parcial, ¿tenemos que decir sí o sí los esquemas que mandó como opciones o podemos usar otro por si me pasa lo mismo? Hacer esquemas sí lo voy a hacer, pero... Claro, yo les puse en las consignas, si leyeron, que pueden hacerlo en alguna aplicación o lo que sea, o cualquiera. a mano, sacando fotos, porque alguien me puso, ay, yo no Listo. tengo la aplicación, así que no lo hice. No, no, no. No, hay No, excusa. yo intenté anteriormente, Hay- pero se me complicó al guardar y No, mandar. no estoy diciendo por vos, estoy diciendo por otra persona. Ajá. Yo me acuerdo que vos me pusiste que se había complicado, no te guardó, lo que sea. Bueno, puede Ay, pasar. no, sí, después tuve que hacer Hagan todo de nuevo. eso, recomendación, gente, antes de poner guardar, vayan sacando capturas de pantalla. Entonces, si te llega a pasar eso, ya te quedó la captura. Yo usé una aplicación que hace o sea, que sirve, digamos, para hacer cuadros. Es bárbara la aplicación, pero es como que se ve chico, como que tenés que poner la letrita en 50, 60, así. Y o sea, en el celu se ve mal, lo pasás a la compu y cuando vos lo pones en PDF se ve bien. Claro. No sé si me servirá. Ay, no tengo la menor idea qué aplicación usaste. Traten de que sea legible. A ver, ustedes mismos fíjense, si lo pueden leer, significa que funciona. Si no lo pueden leer ustedes, o pásenselo a otra persona. Si no lo puede leer la otra persona, significa que tengo que usar algo más grande. Bueno, gente, vamos a lo que nos compete hoy, porque si no, se nos van a ir los otros 40 minutos. ¿No? ¿Se nos va el tiempo? Sí, se nos va. Bueno, estos eran los conceptos que habíamos visto, ¿sí? Las concepciones del currículum que habíamos visto en el primer texto, del currículum como contenido, como planificación educativa, como realidad interactiva. No lo vamos a repasar, porque sí, fue el tiempo. Después, la clase pasada, habíamos visto esto sobre los contextos, ¿sí? Habíamos hablado de contexto primario, que era el contexto. En esto vuelvo, pues algo que en general les cuesta, en otros años que lo he dado. El contexto primario es aquel que crea el conocimiento, ¿sí? El contexto recontextualizador es el que recorta, organiza, prioriza, secuencia y redactan documentos. Y el contexto secundario es en el que son transmitidos o construidos estos conocimientos ya en el aula de clases, en la institución, en lo particular, ¿sí? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque va a tener que ver con lo que Mónica López va a mencionar como niveles de concreción curricular o niveles de planificación, ¿sí? Ella menciona, ¿sí?, que la planificación sirve para promover la reflexión docente. ¿Esto qué significa? Que si yo no planifico, puedo estar pensando diciendo, esto está bueno, esto no sé, esto funciona o no, pero depende de lo que yo me acuerdo. Pero cuando yo tengo un documento escrito y lo tengo anotado y miro qué digo, qué no digo, qué hice, qué no hice, cómo funcionó esto, ya esto me ayuda a reflexionar y ya no tengo que repetir año en año, ¿sí? Y empezar de cero. Qué sé yo, algo que a mí, por ejemplo, me sirve es irme anotando errores recurrentes o mal llamados errores, pero situaciones de dificultad que son recurrentes en la gran mayoría. O por ejemplo, este año recibí algunos parciales que estaban muy buenos, pero muy extensos. Y algunos estaban para aprobar, por eso fueron aprobados, pero fue mala mía. Yo no aclaré en las consignas un límite de extensión de páginas. Yo ahora me lo anoté,
para el año que viene, si vuelvo a dar esta opción de parcial, de por ejemplo analizar una película, voy a poner un máximo de páginas y un mínimo, para no encontrarme con un parcial que yo de 15 páginas, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver con la reflexión que hace el docente desde lo operativo, desde lo conceptual, desde qué contenido funcionó, no, el texto, el recurso, etc. A su vez sirve para comunicar las intenciones educativas con la comunidad educativa. ¿Qué significa esto? Yo tengo que poder decirle a los padres, a mis estudiantes, a la directora, a otros profesores, qué es lo que quiero hacer con este grupo, ¿sí? Entonces, en el caso de, por ejemplo, yo se los puse en la clase teórica, en el caso de, por ejemplo, con los estudiantes o las familias, lo que se hace es un contrato didáctico. Es un documento en donde se pone cuáles son los objetivos y los propósitos de las materias, cuáles son los contenidos y cuáles son los criterios de evaluación que voy a tener en cuenta. Entonces ahí yo aclaro si pretendo tal cosa de mi estudiante, tal otra cosa, etc. En caso de superior, tenemos el programa de estudio, que ustedes, si van al programa que armé yo, van a encontrar varias cosas que no tienen que ver porque era pensado para la presencialidad, pero sí van a encontrar como esta lógica, ¿no? De comunicar lo que pensé yo en soledad, ¿no? Comunico al resto. ¿Qué contenidos, qué textos, qué clases, de qué manera, qué parciales? Bueno. Ayuda, ¿sí? Planificar, pensar antes, ¿sí? Reducir imprevisibilidades. ¿Qué significa esto? O sea, achicar la cantidad de cosas que yo puedo, que no preveo. Entonces, si yo no planifico y no pienso, me encuentro todo el tiempo diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer hoy? Uy, ¿qué vamos a enseñar? Ay, ¿qué vamos a ver? Ay, no sé. Si yo pienso antes y digo, y otra cosa, digo, ay, yo quiero dar sistema circulatorio. Pero no traje ninguna lámina. Pero no, los chicos no trajeron manual porque yo no se los pedí. Pero tampoco tengo un video para mostrar. Entonces, si yo lo pienso antes, si yo lo planifico, cuando llega el momento de la clase, yo ya tengo los recursos, el contexto, pedí el laboratorio antes, no estoy. Ay, ¿alguien tiene la llave del laboratorio? Eso habla de alguien que no planifica, ¿sí? Entonces, un docente tiene que planificar, y cuando planifica y piensa, organizar las cuestiones. A su vez sirve para seleccionar y secuenciar contenidos. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado sobre el contenido, sobre priorizar, sobre el hecho de que no se llegaba a ver todo, ¿sí? Y que bueno, el docente lo que hace justamente es seleccionar contenidos del diseño curricular y priorizar. A ver, en la primera unidad, en la segunda, en la tercera, ¿qué voy a poner? Y capaz en la última pongo aquello que, o de estos contenidos me marco, estos primeros son de esta unidad, los principales, que sí o sí mis alumnos no se pueden ir de cuarto año de biología sin saber esto, ¿sí? Bueno, esto lo hago cuando planifico. Si no, voy dando el concepto así a tontas y a locas y me doy cuenta a fin de año, no di ningún sistema. Uy, y el año que no di sistema reproductor, y el año que viene quedé en salud y adolescencia. Hubiera sido útil para la próxima materia. No, esto lo tengo que ver antes. Lo tengo que articular con las otras materias, ¿sí? Organizar las actividades, las acciones de enseñanza, y sirve para establecer criterios de evaluación, ¿sí? Para poder definir qué voy a evaluar, cómo voy a evaluar, de qué manera, desde dónde me voy a posicionar para evaluar, ¿sí? ¿Qué voy a tener en cuenta? Y obviamente hay cosas que a uno como docente todo el tiempo se le escapa, como aclarar cosas. Por ejemplo, a mí me pasó este año que yo me di cuenta al ver las producciones que digo, claro, hay cosas que me faltó aclarar, porque cuando uno explica la consigna en el vivo y el directo es una cosa, cuando te encontrás en lo que es la virtualidad es solo lo que está escrito. Entonces, si no entendieron lo que está escrito, ahí se terminó la información. Entonces, es importante esto de pensar de antemano y volver a revisar, ¿sí? Lo que pensé. No está acabado, ¿sí? Bueno, después mencionaba que se adecúa al currículum de manera progresiva, esto lo vamos a ver a continuación.
que cada nivel contextualiza, ahora lo vamos a ver, y que busca resolver la discusión o la tensión, centralización, descentralización. A ver, en centralización, ¿a qué les hace referencia cuando hablamos de centralización? ¿A qué les suena? Como de cierta manera hacer énfasis en algunos temas, tipo centrarnos en esos temas sería, no irnos por las ramas, serían, en otras palabras. Eso sí tenemos, gracias Brisa, eso sí tenemos en cuenta en función de los contenidos puntuales. Pero si vamos a una planificación estratégica más macro, o sea, sí, yo veo qué contenidos son los centrales, exacto, entonces lo planteo desde lo que mencionó Brisa. Ahora, si pensamos en lo que es la centralización de poder, quizás no fui tan explícita cuando lo planteé recién, pensamos en centralización de poder y descentralización de poder. ¿A qué estaría haciendo referencia? ¿Qué les parece? ¿Cuál será la centralización de poder educativo acá en la Argentina? Refiere al ministerio, profe, ¿no? Esencialmente. Claro, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Nación. Claro, justamente como herramienta ideológica ahí podríamos estar hablando de que desde el ministerio, a través de una especie de bajada de línea, se podría, como se dice, encontrar determinados contenidos orientados hacia determinada ideología o determinado pensamiento político o social, pudiendo ser más excluyente o más incluyente, ¿no? Dependiendo de la orientación. Perfecto. Justamente, ustedes van a ver a lo largo del tiempo, que van a ir cambiando los diseños curriculares y van a encontrar que cada diseño curricular tiene un marco teórico, un marco conceptual, y que hay algunos diseños curriculares que, por ejemplo, en secundario les cuesta más cambiar en el tiempo, les digo, soy sincera, en los niveles de inicial y primaria cambian más, pero por ejemplo, yo lo que he visto a lo largo de, ya llevo 14 años de enseñanza, es que, por ejemplo, hay algunos diseños que tenían una ideología más social, en donde se hacía mucho hincapié en inclusión, en igualdad, en diversidad, en género, en un montón de cuestiones, y hay otros documentos curriculares en que no, se hace mucho hincapié en la capacitación del mercado, en las competencias, en que sea redituable la enseñanza. Bueno, obviamente, mientras uno tiene una mirada más social o más proteccionista, el otro diseño tiene una mirada ideológicamente más neoliberal, ¿cierto? Y ustedes van a ver que esto tiene que ver, porque hay una centralización, ¿sí?, que tiene una mirada y un proyecto político que va a atravesar, querrámoslo o no, ese diseño curricular o ese documento, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de descentralización, ¿a qué hacemos referencia? Si tuviéramos que pensar en un poder descentralizado, ¿cómo sería? Y alternativamente, si descentralización refiere a eso, en descentralización encontraríamos una diversidad muy grande, muy variable, dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos, del currículum y la formación, de, ¿cómo se dice?, la orientación que se le da a los chicos en las escuelas. Mayormente me parece que se refiere a eso, ¿no? Exacto. Entonces lo que plantea la autora es que está en tensión el que sea o el currículum todo centralizado, que todo lo dice el Estado Nacional y el resto hace todo exactamente lo mismo, que por ejemplo en época de dictadura era así, el Estado Nacional emitía un diseño curricular y decía qué, cómo, cuándo, todo, y se miraban las planificaciones de 10 docentes y tenían la misma planificación exactamente igual, porque era eso lo que había que hacer, no había posibilidad de pensar ni hacer otra cosa, a cuando hay una mirada descentralizada donde exactamente cada institución, cada aula, cada jurisdicción, cada provincia vela por las características particulares. Entonces, ahora,
ni puede ser totalmente centralizado, ni puede ser totalmente descentralizado, porque si cada escuela da lo que quiere, el alumno que pasa o cada ciudad da lo que quiere, cada provincia da lo que quiere, digamos, sin un marco, sin un mínimo, ¿qué pasaría? Pasaría que yo paso de una escuela de Morón a una escuela de Hurlingham, de primer año a segundo, y claramente en segundo no sé qué hacer porque en segundo de secundario de Hurlingham, nada que ver con primero de secundario con lo que me dejó primero de secundario de Morón. ¿No es cierto? Y sería un desastre. Entonces, nosotros estamos igual bastante descentralizados como país a nivel jurisdicciones, porque cada provincia tiene su propio diseño curricular, pero lo que vamos a ver en los niveles de concreción curricular es que siempre hay un marco macro donde vamos a ver los niveles macro que emiten documentos, ¿sí? El primer nivel va a ser el nivel nacional, ¿sí? Yo se los puse así como una pirámide invertida para que se acuerden así gráficamente que el más abarcativo, si ustedes lo piensan como una lupa gigante, el Ministerio de Educación ve la nación como un todo y va a ver lo prioritario y lo ideal para toda Argentina. Bien, entonces obviamente que no va a haber los particularismos, porque tiene que ver lo ideal y lo mejor para la idea de proyecto de país que me planteo como todo país, ¿sí? Pero a su vez hay un segundo nivel de concreción curricular que se llama jurisdiccional. Y acá un detalle que causa confusión. ¿Por qué se llama jurisdiccional y no provincial? Se llama jurisdiccional porque tiene que ver con jurisdicciones, que son las provincias y Cava. Como Cava no es una provincia, pero sí es una jurisdicción, se toma todos como jurisdicciones, ¿sí? Son jurisdicciones las provincias también. Entonces, para unificar, segundo nivel, jurisdiccional, ¿sí? Cava y todas las provincias argentinas emiten su propio documento. Entonces, primero emite un documento macro a nivel nacional el Ministerio de Educación de la Nación, después a nivel provincial, a nivel jurisdiccional, perdón, tanto Cava como las provincias emiten. ¿Quiénes emiten? Eso está en alguna otra filmina, pero ya lo vamos diciendo. Emiten el documento los ministerios de educación provinciales o Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, si ustedes leyeron los diseños curriculares que les mandé como sea a ojear, van a ver que dice Dirección General de Cultura y Educación. En Buenos Aires no se llama Ministerio de Educación, en la provincia. Se llama Dirección General de Cultura y Educación. ¿Sí? Bien. Ahora, después nos vamos a encontrar que se sigue achicando, mientras que el Ministerio de Educación de la Nación veía que era lo mejor para todo el país, el Ministerio de Educación Provincial o Jurisdiccional, o en el caso nuestro, la Dirección General de Cultura y Educación, va a mirar qué es lo mejor para Buenos Aires, qué características tiene la población de Buenos Aires, qué características tiene el territorio de Buenos Aires, y entonces, ¿qué necesita saber este territorio de Buenos Aires? ¿Sí? Que obviamente se va a diferenciar de Mendoza, de Misiones, de Salta, porque son diferentes jurisdicciones con características de población, de fauna, flora, economía. Dale, Cami. Entonces, después tenemos, a su vez, que después de la bajada provincial o jurisdiccional, aparece lo que es el nivel institucional. El nivel institucional. Ese significa que la institución va a mirar su realidad, porque dentro de la provincia de Buenos Aires no vamos a comparar, pensemos en Morón, no es la misma realidad y la misma historia institucional de el Dorrego que del San José, que de una escuela en situaciones vulnerables de una villa. Entonces,
por más que estemos todas en Morón, cada una tiene sus características y su población es particular, ¿sí? Entonces, la institución va a velar también por su proyecto institucional. Y después, finalmente, llega el nivel áulico, porque vos después, como docente, vas a adecuar ese currículum, que fíjense cómo se va achicando, achicando, achicando hasta lo micro, a esa aula que tenés, pero no a todas las aulas, al aula 2020 de El Dorrego. Y si das clase en varias escuelas, al aula 2020 de la ES tanto, al aula 2020 del Llamo, Dentista, al aula 2020 del San José. ¿Sí? Cada uno tiene sus características. ¿Sí? Y no me sirve lo que enseñé hace 3 años, por más que los contenidos son similares y hay muchas cosas que me van a servir, pero este grupo va a tener otras características. ¿Sí? Ahora bien, como les decía recién, y se los dejo acá en un cuadrito para que se acuerden, mientras que el nivel nacional y jurisdiccional apuntan a una mirada macro, cuando hablamos de macro es porque es muy amplia, porque miro toda la nación, miro toda la jurisdicción, miro toda la provincia. Nivel institucional y nivel áurico va a tener una mirada micro, porque va a haber esta institución, no todas las instituciones. Esta aula, no todas las aulas de la escuela. ¿Sí? Y lo que les decía recién justamente es, dijimos, nivel nacional, emite un documento. ¿Qué documento emite? Los NAP. ¿Qué son los NAP? Son los núcleos de aprendizaje prioritario. Si ustedes pudieron ver lo que yo les linkeé, hay un documento que se llama Núcleo de Aprendizaje Prioritario para Biología, Física y Química, del secundario orientado. Hay otro que son Núcleos de Aprendizaje Prioritario para la ES básica. Si ustedes saben que la educación secundaria se divide en dos. Educación secundaria básica, que son primero, segundo y tercer año, en provincia de Buenos Aires por lo menos, y la educación secundaria orientada, que es cuarto, quinto y sexto. ¿Sí? Ahora bien, estos NAP son los núcleos de aprendizaje prioritario, los contenidos prioritarios para todo el país. Esto sí o sí se tiene que ver en todo el país. ¿Sí? Lo básico. Por eso son cortitos, son un par de hojitas nada más. Ahora, el nivel jurisdiccional, lo que va a elaborar va a ser un diseño curricular. ¿Sí? Ya es una propuesta contextualizada, ya es un documento más amplio, ¿sí? Y que tiene otros componentes. Yo acá les puse algunas capturas de algunos documentos para que podamos trabajar juntos. Alguien que me pueda decir qué vio o qué le llamó la atención de los NAP, de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Sí, yo lo que hoy estuve mirando es que cómo mandan la información de cómo, qué es lo que ellos quieren que uno lo enseñe y cómo lo escriben. Ahora bien no me viene porque lo estuve mirando hoy al mediodía, pero no sé, pongámosle matemática y decía a enseñar, no sé, fracciones tal año, ¿no? Y otra cosa, pero es como que ellos van jerarquizando lo que cada año tiene que aprender. Exacto. Porque lo que hacen es organizar, ¿se acuerdan que habíamos, si volvemos mentalmente a los contextos, ¿sí? Al contexto primario y al contexto recontextualizador? En el contexto recontextualizador de todo el bagaje de conocimiento cultural que existe, lo que hacen justamente a nivel macro, a nivel nacional y después a nivel jurisdiccional es de todo esto, qué se va a dar y cuándo se va a dar. ¿Se acuerdan que habíamos visto, cuando vimos las concepciones, que una de las cuestiones que hablaba de del concepto de currículum como contenido era que planteaba en qué año, en qué nivel, en qué área? Entonces se define qué va a ser biología, qué va a ser física, qué va a ser química, qué se va a dar en cuarto año, qué se va a dar en tercero, qué se va a dar en quinto.
¿Qué se va a dar solo en los que son educación secundaria orientada a las ciencias naturales y no se va a dar en las otras? ¿Qué se va a dar en todos? Bueno. Ahí volvió. Ahí volví. Porque estaba como Sí. congelada, por eso preguntaba si me veían o si me escuchaban. Bueno. Entonces les decía. Bien, esto lo que vimos de... ¿Viste cómo es correr? Gracias. Acá yo les puse, por ejemplo, algunas orientaciones que daban los NAP. Las actividades enumeradas pueden tener fuera del aula, por ejemplo, y dan ejemplos de propuestas, visitas, didácticas. Pero fíjense que son generales. Los NAP son generales. Acá me habla de la construcción de una visión actualizada de la ciencia. Fíjense que son generales. Ahora, cuando vamos y con respecto a biología, vuelvo a poner, habla del eje, por ejemplo, en relación con el flujo de la información genética, me habla, pero siguen siendo muy generales los contenidos y siguen habiendo algunas orientaciones nada más. Cuando hablamos del diseño curricular, por ejemplo, en el caso de biología, para educación secundaria, en este caso yo elegí el de cuarto, ya vemos que no solo me pone como objetivos que se pretende lograr o propósitos y contenidos y alguna orientación. Ya hay más información y ya me está especificando más cuestiones. Alguien que haya visto los diseños curriculares o algún diseño curricular y le haya llamado la atención algo, haya identificado algo, lo haya relacionado con alguna concepción curricular. Profe, una pregunta, pero no llegué a leer los diseños curriculares, pero ¿los diseños curriculares que mandó nos va a servir como de acá en adelante? Yo más que nada por el tema de así me los imprimo, porque no tengo impresora y tengo que ir a un centro de copio y los tengo que mandar con anterioridad. Mirá, estos diseños curriculares, este es del 2010, o sea, tiene 10 años, los diseños de curricular, estos de educación secundaria orientada, ya habían arrancado a cambiar los diseños secundarios de la educación básica, y había un proyecto, ¿se acuerdan? Que hubo cambios en primer año. Nada, hubo cambios de gobierno, yo no imprimiría todavía ya. No, por eso le pregunto. Esperaría. Porque sí, o sea, si me dice que me serviría de acá en adelante, ya los mandaría a fotocopiar. A ver, pero servir siempre sirven, pero yo no sé cómo es tu situación económica. La realidad es que para hacer tremendo gasto, si te alcanza y te sobra, bienvenido sea. Lo podés hacer y te sirve como para consulta, pero yo no puedo garantizarte que el año que viene no se desprendan con un nuevo diseño curricular, porque esto es así, a veces tardan 10 años y de repente de un día para el otro sacan un diseño de la noche a la mañana. En nivel inicial estuvimos desde el 2008, mirá, el 2007 sacaron, por ejemplo, un diseño curricular nuevo, un desastre, todo desorganizado, caótico, lo imprimimos, lo usamos 2 meses, en enero del 2008 sacaron un nuevo diseño curricular que era el mismo, pero organizado y alguien que le dio una pauta de que cómo lo tenían que armar, ¿no? Entonces era muy parecido al anterior, pero mejor organizado. ¿Cuánto lo usamos? 3 meses. Del 2008 lo usamos bastante, 10 años prácticamente, y creo que si no me equivoco mal, en el 2018 también de repente decían, va a venir, un día en marzo cayó el diseño curricular. Entonces no te puedo garantizar cuánto te va a servir un diseño curricular porque no es algo que decida yo, ni mucho menos. No siempre consultan, a veces consultan a los docentes y hacen jornadas de perfeccionamiento y de charlas. Chicos, si se corta